calle de San Francisco Ecatepec. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento en que tú nos veas, este es Nouchan Mouchan. Bienvenidos, damos los teléfonos en cabina 22 19 19 09 31 para que te comuniques con nosotros en los en vivos. Y pues estamos con nuestro amigo Víctor Arellano, que hoy nos tiene un tema muy, muy interesante. Bueno, que a todos algún día vamos a llegar a ese lugar, ¿no? Nuestro destino. Panteones, cementerios. Pues, así es. Bienvenido, Vic. Adelante, tu Antonio equipo. Jiménez, muchas gracias por Muchas la gracias. invitación. Pues yo creo que aquí en San Francisco Ecatepec podemos ubicar dos lugares donde la gente tiene un especial apego. El primero es la iglesia, el templo, y el segundo el cementerio. Sí. El cementerio por el sincretismo que hay entre la cultura prehispánica, la cultura de los habitantes del México prehispánico y los españoles que llegaron a conquistarnos, que trajeron la religión católica. Esta unión, politeístas, muchos teístas dioses. Tenían el dios de la lluvia, del viento, del agua, la diosa de la tierra, del día, de la noche, de la muerte, etc. Y los españoles que llegaron con la religión católica, con la divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este sincretismo, esta unión provocó esa relación que tenemos los mexicanos y sobre todo en esta zona de Ecatepec con la muerte. Los panteones son lugares, por ejemplo, la levantada. Los cementerios, los panteones, los osarios o campos santos tienen una relación muy íntima con nosotros los mexicanos, pero todavía más con estas regiones que ni son urbanas ni son agrícolas, porque realmente ya en Ecatepec espacios agrícolas hay muy pocos. Pocas personas tienen su parcelita. Sí. Todavía hay. Pero hace 100 años esta era una zona eminentemente agrícola. Ahora es una zona... Ya la composición cultural, social de San Francisco Ecatepec ha cambiado, pero los habitantes, los naturales de la zona, siguen teniendo esa gran relación con la muerte de sus seres queridos, de sus allegados. Y el panteón es un lugar en donde se tiene una relación muy importante. Por ejemplo, las personas que venimos de fuera, por ejemplo, yo que tengo 25 años ya viviendo en San Francisco Ecatepec, si lleno ciertos requisitos, yo ya tengo derecho a tener un espacio en el panteón de San Francisco Ecatepec. No le podemos llamar panteón municipal porque Ecatepec no es un municipio. Panteón de la Junta Auxiliar Municipal de San Francisco Ecatepec. Efectivamente. No, y fíjate, ahorita que estás hablando de esto, algo muy importante que, por ejemplo, personas que vienen de otros lados, pues colaboran, digamos, con las tradiciones del pueblo, ¿no? Si, por ejemplo, algo pasan, ¿sabes qué? Pues no hace mucho tiempo. De espacios, de tumbas a perpetuidad y personas que tenían derecho nada más a 7 años. Después de 7 años los huesitos eran llevados a una fosa común y perpetuidad era pues para siempre. Además había familias que compraban espacios más grandes y estaba la abuela, el abuelito, el tío, la sobrina, etcétera, etcétera. Era un condominio, se podían meter ahí varias personas. Digamos, heredado. Sí. De herencia. Yo ya tengo mi lugar. Bueno, pero ahora vamos a la historia de los panteones.
Panteón, cementerio, camposanto, osario. La palabra cementerio, que no se usa mucho en México, deriva del griego antiguo y significa lugar para dormir eternamente. Así que esas inscripciones en las lápidas de los cementerios que dicen descanso eterno o descansa en paz, muchas veces en los panteones RIP, requiescat in pace, que quiere decir descanse en paz. Por ejemplo, en nuestras redes sociales, por ejemplo, en WhatsApp nos dicen, oye, ¿qué crees? Murió fulano. Y nosotros ponemos una Q, una E, una P, no, una Q, no, una D, descanse, una E, una P y otra P, descanse en paz, ¿no? O algo así, que ahorita ya me mareé y ya me hice bolas yo solo. Pero bueno, ponemos que descanse en paz. Sí se pone la Q, que descanse en paz. Esto, o bien, requiescat in pace, RIP, que quiere decir descanse en paz. En ellos, en los cementerios, los cuerpos reposan en hileras bajo monumentos de piedra y mármol, como si estuvieran acostados en dormitorios secretos. ¿Cómo se llaman estos monumentos? Tumbas. De acuerdo a la calidad de la familia, la calidad económica, puede haber grandes monumentos mortuorios o bien sencillitos, ¿verdad? Sí. Muchas veces hay nada más una cruz, una pequeña lápida y un promontorio donde se pone un florero y ya. Pero en algunos casos, por ejemplo, yo he ido a conocer y a visitar el cementerio francés junto al municipal en Puebla, y es un panteón, un cementerio que tiene una belleza arquitectónica. Escribió las calles de Puebla, y aquí está Sutano, y aquí, y te enseñan los monumentos, porque hay que recordar que aún antes de la batalla del 5 de mayo de 1862, en Puebla había una gran colonia francesa de los barcelonetes, que eran comerciantes, tenían tiendas de abarrotes, almacenes de ropa, de telas. Entonces el cementerio francés es muy grande junto al municipal, y arquitectónicamente los monumentos mortuorios es muy bonito. Además, de tumbas de mafiosos italianos que hacía Manhattan en el cementerio Calvary de Queens, en Nueva York, son realmente lugares de descanso rodeados de una sensación de paz, de escape al otro mundo frente a las ruidosas ciudades a las que sirven. Obra del trabajo de habilidosos diseñadores, arquitectos, escultores, albañiles y jardineros, los cementerios de las ciudades pueden resultar descorazonadoramente hermosos. Por supuesto, todavía los panteones tienen un halo de miedo. Por ejemplo, hoy realmente todavía los panteones, por ejemplo, hace poco escuché un comentario, venden un terreno pegado barda con barda a un panteón y no han podido vender ese terreno, tiene muchos años, porque pues realmente a nadie se le antoja vivir junto a un terreno. ¿Sí? Un panteón. A un panteón, mejor dicho. ¿Sí? A los muertos no les importa. Junto a un terreno baldío no les importa. Pero a los vivos como que sí. Y realmente, por ejemplo, yo soy de las personas que me dan más miedo los vivos que los muertos. Víboras, víboras. No, muy bien. Pero bueno, todavía los panteones tienen producen esta sensación de miedo, de que, ay, no, cerca de un panteón no. Es que, fíjate, no sé, será el digamos, como nos fueron educando, sí, que digamos, ¿cómo te puedo explicar? Digamos, nuestros abuelos, digamos, mi abuela y mi abuelo, ¿sabes qué? Pues vamos a ir el 2 de noviembre, es un día muy venerado, porque vas a ver a tus familias, vas a convivir con ellos, ¿no? Vas a tener, digamos, ese conecte que tenías en vida, ¿no? Festividad. De festividad, sí. Cultura. Sí. Usos, costumbres, tradiciones. ¿No? Y en otros lugares, pues ya se murió. Cada vez se utiliza más la cremación, ¿sí?
cada vez más cremación, te dan un poco de cenizas, un poco porque realmente un cadáver de un adulto produce creo que hasta 12 kilos de cenizas, te dan un poco, y tú pues lo puedes llevar a tu casa o puedes en el mar, en el popo, en una montaña, etcétera, ¿no? Hay muchas relaciones, diferentes tipos de relaciones con los muertos. Lo que sí muchos psicólogos dicen que realmente alguien muere cuando se le olvida. Yo creo que por eso esta fiesta de los muertos, para recordar a nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron en el camino a la eternidad, ¿no? Porque es estar recordándoles, ir a limpiar su tumba, llevarles flores, arrojar agua, limpiar, contratar a lo mejor a alguien que quite las malas hierbas. Perdón, te interrumpo tantito, Vic. De hecho, pues hay una película, ¿no? De nuestros grandes amigos de gringos, Coco. Sí. Digo, hay una mezcla, digamos, sí. Normal enterrar a las personas que morían en las ciudades en el patio de las iglesias o atrio. Ajá. En el atrio de las iglesias. Casi todas las iglesias tenían un atrio muy grande. Todavía podemos ver, incluso aquí en Ecatepec, en el atrio que conduce a la entrada principal, pues algunas lápidas, ¿no? Una lápida es una placa que tiene el nombre, fechas, etc. Deja, o sea, yo me emociono o me da cierta admiración en que en ciertas iglesias, por ejemplo, hay en la entrada, digamos, en la entrada principal, hay, como tú dices, lápidas, y, o sea, son de párroco tal de tal, que murió en 1900, ¿no? O sea, sí. Me imagino que enterraban ahí a los párrocos que vivían, los enterraban ahí, ¿no? Sí. Acá en Ecatepec hay 2 o 3 párrocos ahí. Sí. Pero ahora ya no es parroquia, ahorita estamos en trámites para devolverle la calidad. Exactamente. Pero bueno, sacerdotes, ¿no? Sacerdotes. Pero hasta el siglo XIX se enterraban las personas en los atrios industriales europeas. Se disparó. Demasiados cuerpos empezaron a ser apiñados en unos patios que ya estaban repletos, ya no cabían, ya estaban apretaditos los muertos. Pero pues imagínate más calor. Pues eso sí, pero si estaban en el infierno. Más calor todavía. Esto contaminó fuentes de agua y dio pie a epidemias de cólera que arrasaron ciudades. Napoleón Bonaparte fue uno de los primeros líderes occidentales en tratar de resolver este problema. En el París del siglo XVIII, el problema se había resuelto parcialmente haciendo catacumbas, porque pues un día la ciudad y los edificios se desnivelan, ¿no? Afecta su estabilidad y la mecánica alrededor de la ciudad. El primero y el más importante, el primer panteón en la historia de la humanidad es el Père Lachaise, en una zona que ya quedó adentro de París. Por ejemplo, Père Lachaise es famoso porque ahí tenemos a un ídolo, Jim Morrison, el que era cantante de los Doors. ¿Por qué está en París en un panteón? Porque él murió en un hotel de París, estaba con una novia, sufrió una sobredosis y ahí murió. En este panteón está, por ejemplo, Federico Chopin, el gran pianista polaco, está un gran pianista parisino, Michel Petrucciani, está un gran poeta peruano, César Vallejo, hay escritores, hay músicos, hay artistas, ya está repleto. Père Lachaise ya no cabe nadie. Únicamente si tú tienes un lugar con muchos espacios y todavía hay alguno disponible, te pueden enterrar ahí. Pero si tú quieres comprar un espacio, ya no. Père Lachaise también arquitectónicamente es precioso. Porfirio Díaz no está en el Père Lachaise, Porfirio Díaz está en París, pero en un panteón que se llama Montmartre. Ahí está Porfirio Díaz. Órale, fíjate qué padre. El Père Lachaise fue el primer panteón 4 días después de que Napoleón Bonaparte fuera proclamado emperador.
Tras un inicio lento, lógico, se puso de moda ser enterrado ahí, especialmente después de que la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, hizo que trasladaran los restos de los trágicos amantes del siglo XII, Abelardo y Eloísa. Abelardo y Eloísa forman parte de una leyenda un poco parecida a Romeo y Julieta. Las familias se opusieron a su amor, un pacto suicida, se suicidaron y ciudad miniatura. Está tan densamente poblado con cuerpos, un millón de cadáveres, que se emiten arrendamientos de 30 años y si no son renovados, los huesitos se desentierran y se dispone de ellos a la fosa común, a la basura, ¿no? También. Panteón es una palabra que tiene su origen en el vocablo latino panteón, tal como se denominaba al templo que en la antigua Roma estaba dedicado a todos los dioses. Panteón Partenón funcionó entre 1832 y 1872, 40 años, hasta que se llenó. 15 millones de personas. Mucha gente dice que 18, pero no. Hay que recordar que en la Ciudad de México trabajan 18 millones de personas, pero no todos duermen en la Ciudad de México. Se van al cinturón del Estado de México, en lo alrededor en el alrededor de la Ciudad de México. Muy bien. Es el destino final de los restos de varios de los personajes destacados de la historia mexicana del siglo XIX, entre los cuales se encuentran Benito Juárez, Miguel Miramón, que posteriormente fue enviado a la Catedral de Puebla. Actualmente Miramón está en la Catedral de Puebla, y los del general Ignacio Zaragoza, entre muchos otros. Hay que recordar que Ignacio Zaragoza, meses después de la batalla del 5 de mayo de 1862, que fue en Puebla, él murió de tifoidea meses después. Aunque hay quien dice, no lo sé, el verdadero artífice militar no fue Ignacio Zaragoza, sino González Ortega. Pues yo más bien diría que imita, porque nos pelean. Sí, entre Ignacio Zaragoza y González Ortega. Durante la época virreinal en México, la gente tenía la costumbre de ser enterrada, visitar y llegar al cielo después del juicio final. Si tengo lana, adentro de la iglesia; si no tengo tanta, afuera. Y si no, más afuera. Pues sí, ¿no? A ver dónde encuentras espacio. Exactamente. ¿No? Y pero además, las personas con mayores recursos económicos, benefactores de la iglesia y gente con gran linaje y puestos públicos, eran enterradas más cerca del altar mayor. Mientras menos dinero tenía el difuntito, su lugar dentro de la iglesia se alejaba poco a poco del altar. ¿Cómo andas? No, pues vete para allá. ¿Cómo andas? Bien, vente para acá. Entonces, pues como siempre ha sido el asunto, ¿no? O sea que entre más lana tienes, más cerca estás de Dios. Pues sí, pues es que si no, no hay lugar. En la iglesia de San Fernando, junto al altar mayor, están sepultados los virreyes Matías de Gálvez y Gallardo, Bernardo de Gálvez, padre e hijo, quienes ordenaron la construcción del castillo de Chapultepec, entre otras obras. Durante muchos años era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo, apenas cubiertos con tablas de madera y casi a nivel de la superficie, lo que produjo malos olores y espectáculos muy desagradables para los visitantes del templo. Pues ¿cómo ibas a entrar si olía? Suprimir entre la sociedad. A fines del siglo XVIII, el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Haro y Peralta, manifestó la necesidad que se dejara de hacer sepulturas dentro de los templos para evitar contagios de enfermedades. De ahí en adelante, los difuntos debían ser enterrados en cementerios ubicados en lugares elevados, alejados de las casas y con buena ventilación. El primer cementerio utilizado de esta manera
se abrió al público en ocasión de una epidemia de viruela. Fue el de Santa Paula, en la Ciudad de México, hay que recordar, ubicado en el antiguo atrio de Santa María la Redonda, en la zona que actualmente ocupa el Metro Garibaldi y las avenidas Paseo de la Reforma Norte. Este panteón fue cerrado en 1971. Cuando se construyó el metro, en 1967 se iniciaron las obras, pues se encontraban huesos y la gente decía, oh, estos han de ser restos prehispánicos. No, lo que pasa es que en la Ciudad de México había tantos templos católicos, pues que cada uno tenía su panteón y en algún momento se cerraron estos panteones. Entonces quedaron, se volvieron parques públicos o se volvieron fraccionamientos o casas, pues había restos óseos por todos lados. 2 años antes. En el caso de Puebla capital, el primer panteón fue el panteón de Nuestra Señora Santa María del Carmelo, fundado en 1844, en lo que ahora es el Jardín del Carmen. Ahí donde se hace una feria cada día del Carmen, donde hay chalupas y semitas y feria y juegos y todo eso, eso era un panteón, el Jardín del Carmen. Esta presidenta Alcalá, Blanca Alcalá, presidenta municipal de Puebla, hizo unas obras de remodelación y encontraron huesos. Y los albañiles dijeron, ay, ¿no será un entierro arqueológico prehispánico? Y dijeron, no. Aquí era un panteón junto a la iglesia del Carmen, 17 Poniente y 16 de septiembre. Por cierto, ahí acababa la ciudad de Puebla. El centro histórico acaba ahí, en la 17 Poniente Oriente y la 16 de septiembre. Ahí donde está la iglesia del Carmen, junto está el Jardín del Carmen. El Jardín del Carmen era un panteón. El primer panteón de la ciudad de Puebla fue ese. Fue fundado en 1844 en lo que ahora es el Jardín del Carmen, a un lado del Templo del Carmen. Bóvedas y sepulturas a flor de tierra, 2 pozos de agua y una alta demanda, en el año de 1860. Franceses. Vamos a recordar esto. ¿Qué pasó el 4 de mayo de 1862? Nadie dice nada. En cambio, el 5 de mayo las armas nacionales se han cubierto de gloria. González Ortega y Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército más poderoso de la época. Gracias a la lluvia, gracias al lodo, los cañones se atascaron, los Acapuazlas, los Ochiapulcas derrotaron a los franceses y a los suavos. ¿Qué pasó el 6 de mayo? Se reunificaron los franceses y nos pusieron una felpa que duró 10 años. ¿Por qué vinieron los franceses a México? Porque Benito Juárez, al estar en guerra contra los conservadores, él era de los liberales, les dijo, sí, tengo una deuda externa, pero no puedo pagar porque estoy en guerra contra los conservadores, aguántenme. Y le dijo a España, y le dijo a Inglaterra, y le dijo a Francia. En Europa se reunieron España, Inglaterra, Francia, y dijeron, vamos a darle chance a Juárez de que junte lana. Y los franceses firmaron, y al otro día se embarcaron rumbo a México. Gandallas y traidores a ese convenio que habían firmado. Culeros. Sí. 10 años estuvieron en México y después de ese 5 de mayo gloriosísimo, Puebla estuvo sin medicamentos, médicos, y entonces los pobladores de la ciudad se empezaron a comer a los perritos, a los gatitos, a los pajaritos y todo aquel cristiano que se movía, o que ya no se movía. O que ya no se movía, como esto de los sobrevivientes de los Andes, no fue la primera vez. 100 días duró el sitio. Y en 1863, en este Panteón del Carmen fueron sepultados soldados caídos mexicanos. Ahí fueron enterrados en el Jardín del Carmen. En este panteón está sepultado, por ejemplo, Esteban de Antuñano, creador de la industria textil en México y, por supuesto, en Puebla. A inicios del siglo XX, el panteón se cerró e inició la construcción del fraccionamiento del Molino del Carmen, hoy llamado
el Carmen, ¿sí? Esto a principios del siglo XX, ya no se llama fraccionamiento del Molino del Carmen. En esa zona había varios molinos. ¿Por qué? Porque el río de San Francisco, hoy Boulevard de Héroes del 5 de Mayo, ese río movía las turbinas que a su vez movían las muelas que molían el trigo y producían la harina. A la orilla del río había o fábricas, era de un señor muy rico de la época, y el molino de El Carmen. Otro panteón fue el de Xanenetla, a un lado del estadio Ignacio Zaragoza, donde durante muchos años fueron los Pericos del pueblo. Ahora juegan en el Hermano Cerdán, pero en el estadio Ignacio Zaragoza, que además fue donde durante 2 días seguidos se presentó Queen en Puebla. Yo no fui, pero 2 días seguidos en el estadio Zaragoza se presentó el grupo de rock inglés Queen, con Freddie Mercury a la cabeza. Pues este panteón fue el de Xanenetla, ubicado en el barrio del mismo nombre. ¿Dónde está Xanenetla? En la subida a los Fuertes, del lado derecho. Este panteón tenía un nombre oficial, Camposanto del Hospital de San Pedro, ya que ahí se sepultaba a los pacientes que morían en este hospital ubicado en lo que se conoce como la Cancha de San Pedro, hoy San Pedro Museo de Arte. Ahí fue hospital, y los que morían ahí, años después fue cuartel. Los que morían ahí y eran enterrados en Xanenetla, en la subida del cerro, en el barrio. Está Xanenetla, El Alto, Xonaca y Analco. Eran los barrios indígenas. Estaba el río, en la parte alta vivían los indígenas, iban a trabajar a las casas de los españoles. 40 familias castellanas fueron los primeros que llegaron a Puebla. Que nos dieron una torre. Y trajeron cerdo ibérico. El pipirín. El pipirín, que se combinó con las hierbas y los chiles y dieron lugar a la cocina poblana. Pero ellos trajeron el cerdo ibérico. Excelente. Otro panteón en la ciudad de Puebla era el de San Javier, ubicado al costado del templo del mismo nombre, en el Paseo Bravo. Actualmente es el CIS, el Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado. Un tiempo fue la Penitenciaría del Estado, otro tiempo fue el Centro Cultural San Javier, ¿sí? Ha ido cambiando de nombre, y ahí había otro panteón. Años después fue Penitenciaría y ahora es un Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado, y que en un tiempo fue el Fuerte de San Javier. A un lado del Templo de la Concordia estuvo el panteón del mismo nombre, que tuvo una duración de 7 años. A un costado del Templo de la Merced, en la 10 Poniente, estuvo el panteón del mismo nombre. Uno más fue el de San Francisco, mismo que tuvo gran importancia en el segundo tercio del siglo XIX, ya que tuvo espléndidos monumentos de mármol importados de Italia. Era el predilecto de los armados de Puebla. El primer fraccionamiento de Puebla fue el de San Francisco. Digamos, enfrente del templo de San Francisco, ahí estaba este fraccionamiento de San Francisco. Otro más fue el de San Antonio, adjunto al templo del mismo nombre, y acogía a los ahogados y suicidas. ¿Por qué había muchos ahogados? Porque los chamacos, los muchachos iban a nadar al río, y muchos no sabían nadar o la corriente los ahogaba. Entonces, en el templo de San Antonio, en el barrio de San Antonio, donde años después estaban las accesorias, donde se ejercía la prostitución, antes de la 90, ¿sí? Ahí estaba el panteón que acogía a los ahogados y suicidas. Este panteón fue cerrado en 1880. Ahí en la colonia Los Volcanes, que es la 11 Sur y la 30 y no sé qué. 35. Por ahí, Sí, en 35. Los Volcanes. Este panteón gigantesco, todavía no está lleno, fue inaugurado el 6 de mayo de 1880.
Tiene servicio médico forense, tiene además una parte donde te esperan un tiempo si no vas a identificar a tu cadáver, si no va a dar. Es un panteón bastante grande. Junto está el Panteón Francés. En 1891 se fundó el Cementerio Católico de la Piedad, favorito de la colonia española de Puebla. Dentro de la catedral está el Panteón de los Obispos, donde están los 5 obispos más notables de Puebla. El Panteón Municipal de Puebla y el Panteón Francés son pertenecientes al ayuntamiento, ¿sí? Se construyeron a finales del siglo XIX. Ambos se encuentran en los terrenos pertenecientes de lo que fue el rancho de Agua Azul, de ahí el nombre de la colonia que está justo cruzando sus calles, Ribera del Atoyac y Prados Agua Azul. De este lado Ribera del Atoyac y de este lado fue el Panteón Municipal. En 1886 se construyó, esto ante la necesidad de tener un camposanto con las medidas sanitarias necesarias y evitar enfermedades e infecciones. El pórtico, la parte central, la parte principal, la puerta principal del Panteón Municipal es hermoso, es imitación de un templo griego, tiene grandes columnas, ¿sí?, con capiteles, y es muy bonito, es impresionante este Panteón Municipal. Los panteones cesados al ayuntamiento de Puebla fueron el San Francisco, San Roque, San Antonio y el Carmen, porque no cumplieron con las nuevas normas de higiene de la modernidad del siglo XIX. San Francisco Acatepec es una de las juntas auxiliares del municipio de San Andrés Cholula. Esta población se encuentra situada a 13 kilómetros de la ciudad de Puebla por la carretera federal Atlisco y a 20 por la recta a Cholula, siempre y cuando los de Tlaxcalancingo no hayan cerrado la carretera, ¿verdad? Acatepec deriva del náhuatl Acatl, caña, carrizo, tepetl, cerro, en conjunto Acatepetl, que puede interpretarse como en el Cerro del Carrizo. Actualmente subdividido en 4 barrios más un fraccionamiento: Santiago Apóstol, La Purísima, Texoloc y Santa María Cuelleca, y Misión de San Francisco. ¡Caray! Me pongo de pie. Al norte colinda con la Junta Auxiliar San Rafael Comac, al sur con Santa Clara Ocoyucan, al poniente con la Junta Auxiliar de Tonancintla y al oriente con la de Tlaxcalancingo. ¿Falta un barrio? No, faltan 2 fraccionamientos, pero bueno. Pero es que en esa época todavía no los contaban. Y el importante es este. Fue el primero. Que además era un campo de cebollas y tenía un gran jardín. Actualmente, esa Junta Auxiliar, San Francisco Acatepec, está conformada, ya dije, por los barrios. San Francisco Acatepec tiene un panteón que depende de la Junta de la Presidencia Auxiliar Municipal. Aquí tiene unos datos muy importantes. Dice: San Francisco Acatepec proviene del gran señorío cholulteca. Cuando la tropa de Hernán Cortés llegó a esa tierra, la región estaba habitada por grupos étnicos diferentes. Una vez consumada la conquista en 1521, los habitantes de Cholula fueron entregados en encomiendas. ¿Qué eran encomiendas? En este terreno lo trabajas y una parte es para ti y 4 para mí. El quinto real se llamaban las encomiendas. Muy bien. En 1531 los cholultecas quedaron como tributarios directos de la corona española. Así establecieron el convento franciscano con advocación a San Diego Alcalá, ubicado en la parte sur del señorío de lo que hoy es San Andrés Cholula, y en la parte norte el convento de San Gabriel, lo que actualmente es San Pedro Cholula. En 1537 se dividió el señorío. San Pedro Cholula recibió el título de Ciudad y República de Indios y San Andrés Cholula cabecera independiente. Órale, mira. Muestra de ello es el templo del siglo XVII con advocación a San Francisco.
una de las joyas arquitectónicas del estado de Puebla y considerada una obra maestra del barroco mexicano. Los albañiles y alfareros poblanos cubrieron magistralmente la fachada del templo con piezas de cerámica elaboradas a mano, utilizando principalmente loza de Talavera. Se decoró entre 1650 y 1750, 100 años, cuando la Talavera poblana y el barroco vivieron su mayor apogeo. Se afirmó que la magnificencia de la fachada era tal que parecía un templo de porcelana digno de guardarse bajo un capelo de cristal. El interior también es digno de admiración, tiene una fantástica decoración de yesería que impresiona tanto por la profusión brillante de formas como por la... Encontré datos históricos, pero sin duda tiene la importancia para los habitantes, que los habitantes de esa zona le damos a nuestros muertos, a nuestros difuntos, a nuestros deudos, a nuestros familiares y seres queridos. Fíjate, mira, tenemos unos pequeños mensajitos. Muchísimas gracias. Dice, muchos no viven cerca de panteones por cuestiones de las pestes o enfermedades. Eso sí es muy cierto. Uh-huh. Y mira, tenemos un pequeño dato que nos mandaron. Muchísimas gracias. Ese Panteón de San Francisco Acatepec se construyó en 1965. Fíjate, en 1965, o sea, ¿qué tiempo ya lleva? Este año cumple 60. 60 años. Sí. Muchos vecinos del pueblo de Acatepec se enterraban en iglesias. Hoy serían vestigios. Y tatarabuelos. Hoy serían bisabuelos y tatarabuelos. Uh-huh. Perdón, ya la vista, ¿no? También el Titi. Panteón de San Francisco, San Andrés Cholula, fue construido en 1880. El de San Andrés. El de San Andrés Cholula, fíjate. O sea, qué padre, ¿no? Panteones, cuando los huesos, la tierra los expulsa. Se llaman fuegos fatuos. Los huesos humanos tienen fósforo y al contacto con el oxígeno producen un flashazo. Y mucha gente lo dice, ay, nanita, hay unas luces muy raras. Esos fuegos fatuos son producto del fósforo de los huesos. Al contacto con el aire producen una luz, un flashazo. Pero no es ni nada sobrenatural, ni son aliens, ni son espíritus chocarreros, ni nada por el estilo. Pero sin duda, a mí arquitectónicamente me gustan mucho los panteones, a mí no me dan miedo, no tengo a qué ir a las 2 de la mañana ni a las 12 de la noche, y no pienso ir, pero no me gustaría, no se me antojaría vivir junto a un panteón, pero sin duda son lugares que para mí tienen un atractivo arquitectónico. He conocido, hay un panteón muy famoso, el Panteón Judío de Praga, por su arquitectura. No lo conozco físicamente, lo he visto en internet, en fotografías. Es un panteón muy, muy interesante de los judíos que vivían en Praga, lo que antes era Checoslovaquia, y ahora es la República Checa y la República Eslovaca. Son lugares, algunos, como el de Puebla en francés, que tienen muestras arquitectónicas maravillosas. Fíjate, por ejemplo, a veces te metes al cantante, ¿no? Uh-huh. Y te muestra, ¿no? Cómo está, y te empiezas, ¿no?, a revisar. Es muy padre, te dice la arquitectura. También se puede decir que es arquitectura barroca en los panteones. En algunos casos. Sí, porque todo. En Culiacán no. No, allá. Donde están los narcos es Art Naco. No, ese ya es, digamos, más, ya quisieras vivir en esas tomas, ¿no? Fácil. Pero arquitectónicamente con un diseño muy malo, muy pobre, porque lo que hay es profusión de dinero, no estilo, no clase, no diseño. Bueno, pues sí, decía el muertito ya ni se entera. Que los muertos se tiran a su muerto, ¿no? Pues sí, así es. Otro mensajito, mira, dice, en la iglesia de Tonantzintla hablan igual, todas las tumbas, cuales hace tiempo, un fiscal y presidencia,
Los quitaron y ahora hay árboles maceteros en Tonantzintla. ¿Así en Tonantzintla hay dos panteones? Bueno, nomás conozco el viejo y el nuevo. El viejo y el nuevo. Porque el que está aquí camino a Tonantzintla del lado derecho, ¿a quién pertenece? Ah, Tonantzintla. La Purísima. La Purísima. Se llama la Purísima Nuestra. Y en Tonantzintla hay dos panteones, el nuevo y el viejo. Nos ganan por uno. No, porque ya compraron otra parte, ya secretamente ya tenemos dos panteones. Sí. Y en la misma zona. Sí, en la misma zona. Perfecto. Nada más que hay que ir a quitar los juegos para. Bueno, eso se hará ya. Ya lo haremos. Ya se hará después. Pues fíjate qué padre. También los invitamos a que vengan, lo que acabas de decir, a visitar nuestra iglesia, nuestro templo, la arquitectura, la entrada la portada de la iglesia, que es, como dices, que se guardara en un cristal, ¿no? Es única. Si pueden, contraten un guía para que les explique todos los detalles. Este tipo de monumentos, la experiencia es más completa si contratamos a un guía especialista que cada detallito nos lo vaya a explicar. No es lo mismo que llegar, está bonito y te vas, ¿no? Sí. A una explicación detallada. Porque hay un sol en la entrada, digo, a medio templo, porque hay por ejemplo, se puede decir serafines vomitando, porque hay porque está en cruz la iglesia. Semiótica. Esta ciencia te explica el simbolismo, porque cada elemento decorativo de las iglesias tienen un porqué. No es, mira, pusieron un angelito. Por ejemplo, en Tonantzintla, ¿no? ¿Por qué hay frutas? ¿Por qué hay verduras? ¿Por qué hay angelitos de diferentes colores? Todo eso tiene un simbolismo y de eso se encarga la semiótica. Entonces, es interesante saber estos detalles aparentemente sin importancia, pero que dicen cosas, cuentan historias. Anués Pérez, como siempre, un placer escucharlos, muchas gracias. Saludos, un saludo, un abrazote. Y pues esto fue Nouchan. También participen con nosotros. Ya estaremos visitándolos en sus negocios de cada de uno de ustedes. Si gustan participar con nosotros, estamos atendiéndolos ya para muchas otras cosas. Información muy buena que traemos también. Esto apenas comienza. Exactamente. Y pues ya va a venir otro programa de nuestra amiga Cristina, próximamente las siguientes semanas. Fue Nouchan. Gracias.